Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de la materia de Administración de la Construcción de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy vamos a ver razones financieras en el ámbito de la construcción y vamos a hacer un análisis financiero hipotético de una empresa y posteriormente a ustedes les encargaré que hagan lo propio con tres de las empresas más importantes, que son Icara y Geo. Me van a decir, Geo ya quebró y tal, sí, pero en su momento reportó ciertos números en sus estados de resultados que igual podían vislumbrar que pues esa empresa no tenía un buen comportamiento financiero. En fin, vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla. Entonces, lo primero es que vamos a abrir las láminas que ustedes ya tienen en la zona de archivos de aquí del grupo de Teams. Entonces, bueno, nosotros tenemos dos cosas en una empresa. Tenemos lo que son los estados financieros y ahí podemos hablar de un balance general y podemos hablar de un estado de resultados. La idea de estos dos estados financieros es que nosotros nos vamos a dar una idea de qué es lo que está pasando con una empresa en cuanto al manejo de recursos monetarios se refiere. Hay más indicadores, por ejemplo, hay indicadores de calidad, hay indicadores de innovación, pero los que ahorita nos competen son los estados financieros. Entonces, les he subido un formato a el grupo de Teams que ustedes pueden consultar y descargar. Si se meten, por favor, a la zona de archivos, se meten a lo que es esto lo estoy grabando, jóvenes, entonces, si ahorita no lo pueden hacer en tiempo real, nada más sigan la grabación y después la van a poder reproducir. Se van a meter aquí a donde dice materiales de clases y van a buscar una hoja en Excel que se llama formato de razones financieras. Ustedes le van a dar clic a ese link, a esa liga y les va a aparecer esto, ¿de acuerdo? Bien, yo por facilidad ya la tengo abierta acá en mi Excel para poderlo manejar de una manera más sencilla y más simple. Ok, entonces les explico rápidamente qué tenemos aquí. Miren, básicamente tenemos los datos del nombre del negocio, vamos a suponer que es una empresa de diseño, de construcción que se llama XYX, su dirección comercial, bueno, en este caso yo le puse México DF, y aquí pueden poner ustedes el año, pueden ponerle aquí 31 de diciembre del 2020. Le pueden poner aquí Ciudad de México, porque ya cambió el nombre en el sexenio anterior, le pueden poner aquí Ciudad de México, correcto. Bien, y aquí vamos a tener nosotros un conjunto de datos que vamos a sacar de nuestro balance general. ¿Qué datos son? Son los activos circulantes, los pasivos, las ventas netas, el capital de trabajo, el pasivo total, etcétera. Todos estos son datos que podemos rescatar de la información financiera de una empresa. Ahora, con estos datos nosotros vamos a poder calcular 5 tipos de razones financieras. ¿Por qué se llaman razones financieras? Una razón es la división de dos cosas. Entonces yo puedo obtener el porcentaje, vamos a decir, de una cosa con respecto a la otra. Por ejemplo, ahorita en la clase, ¿qué porcentaje de alumnos asistió? Entonces sería la razón de asistencia a la clase. Entonces lo que yo tengo que hacer es dividir el número de jóvenes que están registrados ahorita en línea entre el número total de jóvenes inscritos en la materia. Y yo ya puedo hablar de un 80% de la razón de asistencia, puedo hablar de un 90%, o si todo el mundo está, estamos entonces en un 100%, ¿de acuerdo? Entonces, hay una primera razón, que es la liquidez, y que a su vez tiene dos índices, que es la liquidez circulante y la razón del ácido, o prueba ácida también se conoce. Entonces, yo aquí tengo varias cuestiones. Tengo yo que dividir, por ejemplo, para calcular la liquidez circulante, tengo que dividir los activos circulantes entre los pasivos circulantes, ¿de acuerdo? Estas cantidades me van a dar un cociente y ahorita lo voy a hacer en el ejemplo, pero aquí yo ya tengo programadas las fórmulas para que simplemente me haga esta división de los activos circulantes entre los pasivos y me dé aquí el número. Ahora, les comento lo siguiente. Hay unos formatos que nosotros tenemos que calculan los índices tanto para la industria de la construcción como para todas las industrias. Déjenme ver si aquí tengo un ejemplo.
para que ustedes lo puedan observar. Déjenme ver aquí rápidamente. Ese es un ejemplo de cómo se ven esas razones financieras. Entonces vamos a darle aquí. Entonces aquí, a ver, déjenme ver. Estados financieros. Debe de ser en razones financieras. Eh, Aquí lo debo de tener. Índice de instrumentos, legislación, nombramiento, razones financieras, resultados. A ver, es un PDF, pero vamos a clasificarlos aquí por tipo. Desarrollo, estados financieros. Miren, por ejemplo, aquí ARA. ARA tiene su situación financiera, claro, esto es en el año 2008, que fue más o menos cuando empezó el sexenio del presidente Felipe Calderón. Entonces aquí pueden observar ustedes que tiene el activo total, el activo circulante y una serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene inventarios, tiene activos a largo plazo, cuentas y documentos por cobrar y demás, inmuebles, equipo industrial, otros equipos. Entonces, estas empresas publican año con año sus estados financieros, ¿de acuerdo? Y hay unas empresas que cotizan en bolsa. Entonces, las empresas constructoras que cotizan tienen que entregar sus informes financieros cada año para que la persona que quiere invertir en esa empresa sepa cómo está en un momento dado la situación de ese negocio, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí saco estos datos yo y pongo el promedio de las empresas que cotizan en bolsa de la industria de la construcción. Su razón financiera para la liquidez circulante es de 2.5. ¿Qué significa ese 2.5 en una empresa constructora? Significa que tiene 2.5 veces más activos que pasivos. Traducido al español, los activos es todos los inventarios, los edificios, el dinero que tiene en la caja y demás. Y los pasivos circulantes son las deudas que tiene. Entonces, en una empresa constructora que cotiza en bolsa, si de pronto toda la gente a la que se le debe llegara de un jalón y le pidiera el dinero, oye, ¿sabes qué? Tú me debes 100 pesos, págamelos, alguien le debe 1000 pesos, págamelos, él tendría 2.5 veces esa cantidad que debe para poder liquidar esa deuda. Entonces, tiene un colchón bastante amplio. En pocas palabras, si debe 100 pesos, tiene 250 pesos disponibles para poder pagar. ¿De acuerdo? Hay otra razón, que es la razón del ácido o prueba ácida, que se refiere a los activos circulantes menos el inventario. ¿Por qué menos el inventario? Porque a veces el inventario nos ocupa mucho de nuestro activo. Entonces, les pongo un ejemplo muy particular en otro contexto. Imagínense el Walmart, la cantidad de inventario que tiene. Pues todos los corredores llenos de papel de baño, de cervezas, de carne, de quesos, de ropa, todo eso es inventario. Es un activo porque es propiedad de la empresa de Walmart, pero no lo tiene en efectivo. Para poderlo convertir en efectivo, una persona tiene que llegar, tiene que comprar ese producto y en el momento en que pasa por el lector de barras y suena clic en la caja y se convierte eso en efectivo, ese inventario se sale de la empresa y se convierte directamente en un ingreso. ¿Por qué se le quita el inventario aquí? Porque yo puedo tener muchísimo inventario, pero si no lo tengo en efectivo, no le podría yo pagar a mis proveedores. O sea, no tengo yo liquidez. Tengo todo invertido en mi inventario. Entonces, ¿cuál es el promedio de la industria de la construcción? 1.5. ¿Qué significa? Que aún quitando el inventario, yo tengo, por decir algo, tengo 150 pesos libres en cash, en dinero, en efectivo, y debo 100. Entonces tengo un 50% más de lo que debo. Eso significaría este 1.5. Y sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir realizando el ejemplo para que vayamos analizando la situación de esta empresa. Ahora,
les pongo yo aquí también el indicador para todas las industrias. ¿A qué me refiero con todas las industrias? Me refiero a la industria del calzado, a la industria textil, a la industria automotriz, a la industria manufacturera, etcétera. Ahí hay un promedio global de esas empresas que cotizan en bolsa y que tienen este promedio. Entonces observen, por ejemplo, que la industria de la construcción tiene una liquidez mayor que el promedio de todas las industrias. Lo mismo en la razón del ácido, tiene 1.5 y en las industrias tiene 1. ¿Ese 1 qué significaría? Significa que si llegaran a cobrarle de un golpe a una de estas empresas, tendría el dinero exacto para pagar esa deuda, ¿de acuerdo? Tendría el dinero exacto. Ahora, acá les estoy poniendo yo dos cosas, índice alto e índice bajo. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer que en mi empresa yo tengo, yo tengo 1 como la primera razón, la de la liquidez. Entonces lo comparo con el 2.5 y estoy bajo. Entonces veo qué análisis me arroja esto. Dice, compruebe el inventario, cuentas a cobrar y la estructura de la deuda para ver si puede obtener más efectivo. Entonces, cuando yo tengo un índice bajo con respecto a la industria de la construcción, pues lo que me está diciendo es, hay que revisar de qué manera puedo yo obtener más efectivo. ¿Por qué? Porque si me llegan a cobrar de un solo golpe, no voy a tener la capacidad de pago para poder solventar esas deudas que yo tengo. Vamos a suponer que esa razón de liquidez es de, para mi empresa es de 5, es decir, el doble de esta cantidad. Bueno, el análisis en un índice alto me dice, compruebe sus deudas, cuentas de ahorros, inventarios, para ver si su dinero está trabajando para usted. Lo que significa es que tengo mucho dinero ahí en la... No me conviene porque tengo el dinero ahí parado y me conviene más mejor meterlo en algo para que pueda yo generar más utilidad para mis accionistas. ¿De acuerdo? Bien, todo esto al final del día, jóvenes, pues nos va a permitir saber cuál es la situación financiera de nuestra empresa. Entonces, vamos a hacer el ejemplo que viene en las láminas para que vayan viendo cómo se realiza. Les comparto la presentación. Esta es la de las casas Sara. Entonces, observen ahí que yo ya tengo unos datos. Los vamos a ir vaciando en nuestra tablita de Excel. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es que de aquí, de esta lámina, la voy a pasar aquí lentamente. Observen que tengo el balance general, tengo los activos. Yo le voy a tomar aquí una foto para tener a mano estos datos y no estarme brincando de una página a otra, pero se los muestro en pantalla para que ustedes los vean. Y aquí tengo el balance general, deudas a pagar, cuentas por pagar, 205,000 pesos, impuestos 6,000, total de pasivos circulantes 229,000, etcétera. Aquí abajo tengo el capital de trabajo, total de activos circulantes menos pasivos, que me da 68,000. ¿De acuerdo? Entonces, con todo esto, yo voy a empezar a generar ya lo que es propiamente la hojita de cálculo. Entonces, me voy a la hoja de cálculo. Entonces, con base en esa información, voy a ir alimentando esta tablita y vean lo que va a pasar, vean lo que va a ocurrir acá. Entonces, en activos circulantes, yo tengo ahí la cantidad de 297,000 pesos. Lo escribo tal cual aquí. Enter. Como ya está programado, observen que en la parte derecha de mi hoja de cálculo, yo ya tengo ahí inmediatamente el dato que estoy capturando acá. Después tengo el siguiente rubro, pasivos circulantes, que en el caso de la tablita que viene en las láminas es de 229,000 pesos. Enter. Vean, ya me calculó de entrada las razones de liquidez. Todo lo que tiene que ver con la liquidez circulante es de 1.30 y la razón del ácido, aquí la tengo también. ¿Sí? Todavía no me ha calculado del todo porque el inventario no lo he capturado. Voy a capturar aquí el inventario en un momento aquí abajo y vean cómo se va a actualizar. Fíjense,
De inventario, según los datos del problema, tengo 210,000 pesos. 210, 1, 2, 3. Ahí está. Ya lo capturé e inmediatamente me actualiza. Entonces, esta se la subí en donde al principio, para que ustedes vayan alimentándola con los datos de la empresa que quieran analizar. Ahorita es un ejemplo. Entonces, observen, vamos a hacer este primer análisis. ¿Qué pasa con la liquidez? Bueno, si mis activos son de 297,000 y yo debo 229,000, si me llegaran a cobrar de un golpe mis proveedores, ¿verdad? La gente que me está vendiendo productos, pues entonces yo tendría 1.3 veces la cantidad de 229,000. Pero con respecto a la industria, estoy bajo. ¿Por qué estoy bajo? Porque el promedio de la industria de la construcción tiene 2.5. Entonces, este 1.30 está abajo. ¿Y esto qué me implica? Bueno, me voy de nuevo a la parte donde dice índice bajo y digo, compruebe el inventario, las cuentas a cobrar y la estructura de la deuda para ver si puede obtener más efectivo. Lo que me está recomendando este análisis es obtener más efectivo, ¿de acuerdo? Bien, continúo alimentando la base de datos. ¿Cómo? Bueno, me voy a lo que es ventas netas, que son 700,000 pesos. 1, 2, 3. Repito, los estoy sacando de las láminas, pero ya les tomé yo una foto para irlos capturando más rápidamente. Mi capital de trabajo son 68,000 pesos. Lo alimento. Recuerden, aquí está eso. El capital de trabajo, por ejemplo, es este valor que está aquí abajo. Ese 68,000 equivale a este valor que está aquí. ¿De acuerdo? Aquí estoy sacando el 297,000, etcétera. ¿Sí? Luego más abajo, aquí viene ventas netas son 700,000 pesos. Aquí lo tenemos. De ahí estoy sacando estos datos. ¿De acuerdo? Entonces, gastos, aquí lo pongo para que quede en la pantalla documentado, en la grabación. Aquí está la utilidad de operación, etcétera. Todo esto es el ejemplo de estados de resultados, es lo que me va a ayudar a alimentar mi base de datos, ¿correcto? Bien. Luego ya puedo poner el pasivo total, que son 254,000 pesos. Posteriormente hago lo propio con el capital contable, que son 143,000 pesos. Luego, aquí tengo las utilidades antes de intereses e impuestos. En este caso estamos hablando de 24,000 pesos. Posteriormente, la utilidad neta son 15,300 pesos. Luego hago lo propio con el activo total, que en este caso son 397,000 pesos. Cuentas por cobrar, estamos hablando de 85,000. Hay quien le llama clientes, cuentas por cobrar. Por ejemplo, me regreso al caso de la empresa de Ara. Le doy doble clic. Entonces, aquí vamos a ver en pasivos. Por ejemplo, miren aquí, tiene ellos proveedores, ¿no? Este es su pasivo, ¿no? Es lo que le deben a los proveedores. 276,000. Los créditos bancarios deben 976,000, ¿no? En fin, cada empresa tiene un récord de todo esto. Bien, me regreso a la hoja de Excel. Después, costo de los productos vendidos son 500,000 pesos. Ya habíamos puesto el inventario, me voy con los activos fijos. Estos son 100,000 pesos. Y por último cierro con la utilidad de operación, que son 37,000 pesos. Ahí está. Listo. Entonces, ustedes observan, he alimentado todos los datos que necesito para calcular mis razones financieras, ¿de acuerdo? Y como esto ya está programado, entonces en automático, cuando cargo estos datos, me va llenando estas celdas y a la vez me va calculando ya las razones en cuestión. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar lo que tiene que ver con la estructura financiera. Vamos a ver la deuda a corto plazo.
¿Qué significa? Que yo voy a dividir mis pasivos circulantes sobre mi pasivo total. ¿Qué significa? Que voy a dividir la deuda a corto plazo sobre mi deuda total o mi deuda a corto y a largo plazo. ¿Qué se considera corto? Se considera menos de un año. Mediano plazo es entre 1 y 5 años y largo plazo es más de 5 años. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo hipotecada un edificio de oficinas, ¿no? De mi empresa, entonces voy a estar pagando mensualmente durante 20 años esa hipoteca. Esa es una deuda que yo tengo a muy largo plazo, ¿de acuerdo? Bueno, veo cuánto es esa deuda y lo que hago es contrastar lo que debo inmediatamente, que son los pasivos circulantes. Por ejemplo, un pasivo puede ser el pago de la nómina. ¿Cuánto le tengo que pagar yo en la próxima quincena a mis trabajadores? Y lo divido entre la deuda total y eso me da una proporción. Entonces, fíjense, esta empresa en particular que estamos analizando debe de pasivos circulantes 229,000 pesos, pero de pasivo total tiene 254,000, o sea, el 90% de su deuda es a corto plazo, ¿sí? El 90% de su deuda total es a corto plazo. Es un índice alto. ¿Por qué? Porque la construcción tiene 0.5. ¿Cuál sería la recomendación para esta empresa en la deuda de corto plazo? Bueno, vi que es un índice alto, entonces lo comparo aquí. Dice, se tiene que pagar una proporción importante de la deuda en menos de un año, por lo que se requiere liquidez. Entonces, lo que estamos observando en esto es que esa liquidez le puede hacer falta para pagar la deuda que tiene en el corto plazo, ¿sí? Porque es muy alta, prácticamente lo que debe lo debe en el corto plazo, porque es el 90% de lo que debe, lo tiene que pagar en un año, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo les dejo esta tablita, jóvenes, para que ustedes la puedan seguir observando. Hay un formato adicional aquí en una de las páginas de las hojas siguientes. Aquí dice ejemplo y aquí dice formatos. Entonces, es la misma. Aquí tiene toda la parte del análisis y demás. La única diferencia aquí es que yo le estoy poniendo el análisis financiero. Aquí se pueden ir pegando, por ejemplo, en liquidez, se pueden ir pegando estas recomendaciones. Entonces, por ejemplo, si tengo yo un índice alto, lo que haría es copiar esta recomendación, la copio y la pego aquí en liquidez, ¿no? Por ejemplo, aquí. Claro, aquí tengo que jugar un poquito con el texto porque es muy largo, ¿no? Entonces lo que puedo yo hacer es esto, lo divido en dos el texto para poderlo ver en una misma cajita. Ahí está, ahí está. Entonces, yo ya le entrego al cliente este análisis. Oye, de liquidez, hay que comprobar tus deudas, tus cuentas de ahorros, tus inventarios, porque necesitamos que su dinero esté trabajando, ¿verdad? Para la empresa. Y aquí voy pegando todas estas recomendaciones, ¿de acuerdo? Claro, yo ya le puedo meter más de mi cosecha, haciendo, digamos, un análisis un poquito más detallado y dar recomendaciones más puntuales. Pero en principio ese sería el objetivo de este formato de acá. Todo con base en los resultados que nosotros obtengamos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a detener aquí la grabación. Insisto, les dejo esta hojita para que ustedes la analicen. Aquí hay varias cuestiones, por ejemplo, una más y con esta cierro. El movimiento del inventario, ¿no? En ciclo económico. Bueno, aquí está la fórmula y aquí están las cantidades. En este caso particular del ejemplo, el movimiento de inventario tarda 151 días y el promedio de la industria de la construcción es 187. ¿Qué significa? Que una empresa de las que cotizan en bolsa tarda 187 días, jóvenes, son 6 meses. ¿Cómo sé que son 6 meses? Dividan 187 entre 30.
Entonces son 6 por 3, 18. Una empresa que cotiza en bolsa tiene un movimiento de inventario de 6 meses. ¿Qué significa? Que una vez que construye una casa, tarda 6 meses en venderla. Tarda 6 meses en que llegue un cliente, le dé el dinero, lo convierta en efectivo, etcétera, en mover el inventario. El resto de las industrias tardan 61 días. ¿Quién tiene un movimiento de inventario muy ágil? Walmart, porque está vendiendo todo el tiempo, está vendiendo producto. El Oxxo tiene un movimiento de inventario de 3 días. Si le llega hoy un paquete de cervezas, en 3 días ya lo vendió. Si le llega hoy una papas chips o unas sabritas, en 3 días ya la vendió en promedio, ¿de acuerdo? Tiene un inventario, un movimiento de inventario lento, la industria de la construcción. Otro que tiene inventario lento más o menos es la industria automotriz. ¿Cuánto tarda un coche en venderse desde que llega a la distribuidora? Pues tal vez tarde un mes en venderse. Entonces, 30 días sería un valor de movimiento de inventario para una empresa en la industria automotriz, ¿de acuerdo? Pero fíjense, la empresa que estamos analizando tiene 151 días, o sea, tiene 5 meses. Está mejor que el promedio de las empresas que cotizan en bolsa de la construcción. Entonces es un índice bajo. ¿Qué recomendación me da? Dice aquí, dice, existe una gran rotación de inventarios, por lo que la producción debe seguir basada en pronósticos detallados. Está bien, está teniendo buen movimiento de inventarios, ¿de acuerdo? Bien, de la misma forma se analizan las demás jóvenes, entonces voy a parar aquí la grabación y vamos a, bueno, si alguien tiene alguna duda, ahorita la resolvemos con todo gusto y aplicamos la probita. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse y darle like. Y estamos en la clase de administración de la construcción. Gracias.